Oiga, pues a ver, vamos a comenzar con esta información. Yo quiero sí comenzar un poco con lo que dijo la doctora Sheinbaum, si me lo permiten, sobre el caso de la guardería ABC. Me parece que es un tema, el de la guardería, que de verdad nunca hay que dejarlo de lado, nunca hay que olvidarlo, porque es un asunto que nos recuerda a lo que ya les decía por la mañana, no todo lo relacionado con la economía criminal. Y así titulé este espacio el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque me parece que lo que hemos visto en las últimas horas, otra vez, se enmarca en eso y nos recuerda y se vincula con la guardería ABC. No, la guardería ABC, que como todos sabemos, era subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, un establecimiento en donde acudían los hijos de los mexicanos y mexicanas de a pie, al que ninguna autoridad, así, ninguna autoridad federal o estatal le interesó que cumpliera con las mínimas garantías de seguridad. ¿Y por qué? Pues porque pues son desechables, porque no son de familias pudientes, porque no son de familias importantes, porque no son de apellidos. Entonces, ¿para qué vamos a invertir? Aquí lo que importa es el negocio como tal. Eso es lo más duro de entender y de aceptar para poder combatir, que después de la década de los 70, el mercantilismo se volvió la norma de oro, en donde ya no solamente se trataba de que tú le dieras a tu compadre una obra, pero cuando se la dabas a tu compadre le pedías que pues le pusiera ganitas, ¿no? O sea, es decir, ok, ya tienes la obra, pero ahora hazla bien, compadre. La corrupción se daba en la concesión de la obra. Ahora, se dio durante muchos años, sobre todo en el caso de Peña Nieto Calderón, concesiones a compadres que no tenían la mínima intención, ajá, ni siquiera, ni siquiera, de hacer las cosas medianamente seguras. Lo que importaba era reducir costos, lo que importaba eran las ganancias. Esa era la forma de hacer negocio por parte del Estado. Una manera en la cual los grandes, ¿no? Los empresarios grandotes ganaban muchísima lana. Los amigos ganaban muchísima lana y que se jode el pueblo. Ese es uno de los puntos emblemáticos de la guardería ABC, en donde los responsables, los verdaderos responsables, jamás pisaron la cárcel y difícilmente lo van a hacer. En donde los responsables de la muerte de 49 niños y niñas siguen en sus fiestas de abolengo, siguen comiendo su caviar, siguen hablándonos de justicia social cuando no tienen ni idea de lo que significa la justicia social. Esas personas entre las que entre las que hay familiares de Margarita Zavala, entonces primera dama de este país, presidente Felipe Calderón, habían hecho un negocio con las guarderías subrogadas. Ellas y otros apellidos en el Estado y otros a nivel federal. Es una cantidad de dinero importantísima la que se manejaba con base a ese negocio. Y lo único que importaba era ver a los niños y niñas no como seres humanos, no como seres sintientes, no como personas que merecen un respeto, sino como dinero, como monedas, como fichas, las cuales si les pasa algo, pues traes otras. El incendio que fue calificado, ¿no? Como siempre, en un principio, como un accidente. Perdón, eso no son accidentes. Un accidente no tiene por qué ser trágico. Se vuelve trágico cuando el ser humano no hace lo que debe para evitarlo, para impedirlo, para detenerlo. Por eso se vuelven trágicos. Si no hubiera sido por héroes ciudadanos que estrellaron hasta las camionetas para poder sacar a los niños, todos hubieran muerto, todos. Y lo hubieran hecho porque el gobierno federal y el gobierno estatal, encabezado este último por los Burs, que es una de las familias de dinero allá en Sonora, no les interesó garantizar la seguridad de los que menos tienen. No les interesó garantizar el futuro de un sector de la población. Les interesó sacar dinero. Fue una muestra más de ese neoliberalismo privatizador, de ese
brutal neoliberalismo, en donde el humano queda completamente de lado. Y aquí lo hemos dicho en varias ocasiones, el neoliberalismo no está muerto, incluso está muy sano. México es una especie de oasis junto con otras naciones de América Latina y de África, pero en general, el rostro más descarnado del neoliberalismo sigue operando y sigue en situaciones de poder. Hoy ya le podemos decir neofascismo, y ahí está. Ajá. Aunque ese neofascismo no sea el mismo que en los años 30 del siglo pasado, es lo que representa y lo que simboliza. Mucho más estructurado, mucho más peligroso, mucho más inhumano, mucho más fanático, mucho más racializado. Hoy son mucho más peligrosos, porque han sabido jugar con los medios de comunicación, porque han sabido jugar con el discurso, porque se visten y se aparentan ser de izquierda, porque se involucran en movimientos de izquierda, porque se visten de izquierda, porque secuestran los conceptos de la izquierda, porque los manejan a su antojo. Está muy sano el último rostro del neoliberalismo, esa ultraderecha para la cual todos nosotros, todos los que no pertenecemos a esa élite, estamos fuera. Porque de eso se trata esto, de castas. Todo se dirime, no todo, pero muchos puntos, a una guerra de clases. Una guerra de clases que la corrupción política, que la corrupción sindical, que la corrupción mediática, que la desidia ciudadana, ha permitido que la clase alta gane, y gane durante los últimos años, imponga sus reglas e imponga sus condiciones. Por eso es que no les gusta cuando el pueblo habla, por eso es que no les gusta cuando el pueblo se expresa, por eso es que no les gusta cuando el pueblo alza la cabeza. Por eso se les enchina la piel de manera negativa cuando se topan con que hay un trabajador que pide 40 horas de trabajo, cuando hay un trabajador que pide derechos, cuando hay un trabajador que pide trato justo. Entonces, a partir de ahí, por supuesto que la derecha brinca, la derecha criminaliza, la derecha sataniza, la derecha persigue mediáticamente. Ese comportamiento de la derecha está sumamente presente y disfrazado algunas veces de izquierda. Por eso es tan importante evidenciarlo, por eso es tan importante señalarlo, por eso es tan importante dejarlo claro. Hoy el PAN y el PRI ya no son preocupaciones. Lo último que hicieron en la elección judicial los desnuda de cuerpo entero. Esa es la realidad. Xóchitl Gálvez es para divertirnos un rato. Ya la quieren convertir en una especie de antítesis de Hugo Aguilar, ¿no? Y de verdadera representante de los indígenas cuando ella manipuló la causa indígena. Pero también hay que cuestionar a los que no alzaron la voz en contra de Eric Flores, actual legislador de la 4T y que estuvo detrás del asesinato de Samir Flores, junto con Cuauhtémoc Blanco y otros intereses de Morelos. Entonces, eso es muy importante, por eso les digo, aguas. Eric Flores no es un hombre de izquierda y está en la 4T. Cuauhtémoc no es un hombre de izquierda, aunque haya surgido de un barrio tan populoso como Tepito. Son personajes de derecha, son personajes conservadores, son personajes acostumbrados, en el caso de Eric Flores, a perseguir activistas y a promover represión contra activistas. Entonces, hay quienes se disfrazan y hay que evidenciarlos, así como también hay gente decente y honesta en la 4T, de izquierda, ya sea la izquierda sistemática o la izquierda política o la izquierda académica. También hay gente muy valiosa que está dando la batalla, y vaya que le está dando, y se la está partiendo el codo para eso. Pero
Por eso es tan importante señalar a esa derecha. Por eso es tan importante señalar a los banqueros, a la economía criminal que ya les platicaba en la mañana. Y perdón que repito un poco, pero para irlo enmarcando. Esa economía criminal que no se trata solamente de lavado de dinero, que no se trata solamente de narcos, que no se trata solamente de tratantes, que no se trata de secuestradores. Se trata de los empresarios legales, aceptados en todos lados, aplaudidos en diversos sectores, los CEOs perfectamente planeados y que sin embargo toman decisiones que atentan contra la humanidad, que llevan al hambre a millones y millones y millones de personas, que llevan a la sequía con sus consecuencias, que llevan a que haya gente que no pueda atenderse médicamente, que no haya enfermedades para las poblaciones más vulnerables. Vea lo que está pasando en Estados Unidos con el Medicaid. ¿A quién le pega que le quites recursos? Pues a los más pobres. ¿Les importa? No, no les importa. Ellos siguen con su rollo de los aranceles para beneficiarse a ellos mismos, sacrificando a la gente, a la que le piden que se apriete el cinturón. Porque esa frase, ¿cómo me acuerdo? Es una frase neoliberal, ¿sabe usted? Esa frase la manejaron mucho, y si no era, la sacroestró el neoliberalismo, la manejó mucho Zedillo en la crisis, la manejó Fox, ¿no? La manejó incluso hasta el propio Salinas en algún momento, apretarse el cinturón. Cuando se lo han apretado. Cuando los empresarios grandotes, Slim, Larrea, Beckman, entonces han apretado alguna vez el cinturón. ¿Cuándo? Esa es una economía criminal, la que precariza el empleo, la que provoca que la gente no pueda estar en su casa porque trabaja 10 horas y tiene que viajar 2. Esa es economía criminal, la que te mata de hambre, la que te mata por falta de medicinas, la que te mata al aislarte. Eso es, la que contamina tus comunidades, a la que no le importa garantizar tu seguridad. ¿Por qué? ¿Qué más da? Hoy vamos a escuchar qué dijo la presidenta en torno a la guardería ABC. Gracias a las más de 1,500 personas que nos están viendo. Échele el pulgar arriba si son ustedes tan amables. Y vamos a escuchar qué fue lo que dijo la mandataria en torno precisamente a este hecho que se recuerda este día y que nunca debe ser, desde el punto de vista de su servidor, nunca debe ser olvidado. Esto fue lo que señaló. He hecho ahí un trabajo de mucha comunicación con las víctimas, siempre nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento con las víctimas. Zoe ha estado desde que llegó al IMSS muy de cerca con este tema, incluso las familias nos ayudaron en validar el diseño de los nuevos centros de educación y cuidado infantil, de los nuevos CESIS. Y el fondo es que pues nosotros ya no estamos de acuerdo en esta subrogación de los servicios, guarderías del IMSS. Esta idea neoliberal de que lo público era malo per se y lo privado era bueno per se, pues mostró en el caso de la guardería ABC lamentablemente que no necesariamente, y que más bien era un asunto ideológico y de corrupción, el estar promoviendo la privatización de todos los servicios, porque se privatizaron muchísimos servicios y estuvieron involucrados pues muchísimos funcionarios de aquella época, no solamente en la subrogación de guarderías del IMSS, sino en muchas otras subrogaciones de los servicios públicos. Llegó a tal nivel que dejaron de construirse preparatorias o universidades para que crecieran las universidades privadas. No porque esté mal que haya universidades privadas, pero el Estado tiene una obligación que es el derecho a la educación, e igual que el derecho que tienen las mujeres al cuidado de sus hijos o las familias cuando trabajan. Entonces esta idea de subrogar todo, de privatizar todo porque supuestamente era mejor, pues mostró que no es cierto.
Y ese es el caso particularmente de las guarderías. Se subrogó prácticamente todo en el ISSSTE, todavía, porque tenemos reuniones permanentes, hay subrogación en el ISSSTE, no solamente de los servicios dentro de los hospitales, sino de guarderías, subrogación en el IMSS, que cambiaron las normas de protección civil y las normas de subrogación, pero permanecen de hace tiempo. Y nosotros estamos dándole la vuelta, es recuperar la capacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social como institución pública para poder dar el servicio de cuidado y educación de la primera infancia. Ese es un cambio sustantivo. Van a ser cerca de 200 CECIS los que vamos a construir en el sexenio. Y se generaron nuevos protocolos, nuevas orientaciones educativas, nuevos esquemas de cuidado de los trabajadores y trabajadoras del IMSS. Mis hijos fueron a guardería del IMSS desde muy pequeñitos, y no las subrogadas, sino las operadas por el IMSS. Una maravilla. Entonces, eso es a lo que estamos regresando, y no a la privatización que no llevó a, pues que llevó a corrupción y lamentablemente esta tragedia. Y ya no en el caso de las víctimas, sino en el caso de los héroes anónimos estos, bueno, que tienen nombre, pero que desafortunadamente… Sé que está en contacto con ellos y le pedimos que pueda ampliar la información. Bien, tenemos las palabras precisamente, precisamente de la doctora Claudia Sheinbaum. Y hay un punto que me gustaría profundizar en este tema, para dar pie a la otra información que ya tenemos preparada para usted también. El neoliberalismo no es democrático, así se lo digo. Es cierto que gracias a la democracia llegan al poder políticos neoliberales, economistas neoliberales, empresarios disfrazados de políticos neoliberales. Pero desde el poder comienzan a sabotear la propia democracia. La responsabilidad directa de este sabotaje recae en gran medida en la extrema derecha y la derecha radicalizada, que no es lo mismo. Estas fuerzas llevan al espacio público discursos que encuentran su coherencia en un etnonacionalismo, teñido a veces de fanatismo religioso, y en la elección de un Estado securitario en el que la policía tiene prioridad sobre la justicia. Y ojo, hoy por hoy hay una tendencia política e ideológica en nuestro tiempo, hasta el punto de que incluso las llamadas derechas moderadas o las formaciones de centro están en gran medida contaminadas por ella. La evolución del macronismo en Francia, por ejemplo, tiene un significado general. Al principio, Macron se presentó como representante de la globalización neoliberal, defensor de la Europa ordoliberal, y frente al cierre soberanista, ¿no?, de la extrema derecha y contra el liberalismo de los países de Europa del Este, con el tiempo se ha urbanizado de forma casi caricaturesca, llegando incluso a retomar recientemente temas antimigrantes, masculinistas, pronatalistas, todos ellos reflejo de la extrema derecha. Parece que estamos escuchando a la familia Le Pen. Pero esta responsabilidad directa no puede ocultar la causa más profunda de esta evolución, que es el neoliberalismo. Es difícil, y se lo digo honestamente, es difícil identificar estos procesos de extrema derechización cuando no entendemos bien la naturaleza del neoliberalismo. Y cuesta trabajo, realmente se lo digo en serio, cuesta trabajo. En primer lugar, es necesario diferenciar entre liberalismo, ¿no?, en general, y neoliberalismo. Incluso es un error común, profundo, calificar sin más de liberal lo que concierne al neoliberalismo. El neoliberalismo es un liberalismo económico, es un liberalismo radical, pero no concibe a esta libertad económica como uno de los aspectos de un vasto conjunto de libertades fundamentales, cada una de las cuales, por supuesto, pues tiene su propia lógica, tiene sus instituciones independientes,
sino que la considera como el principio general de la vida social e individual. ¿Me explico? En otras palabras, se supone que el binomio competencia-empresa remodelará toda, absolutamente toda la sociedad y sus instituciones. Bueno, esta supremacía absoluta del mercado contraviene obviamente el ideal, un ideal pluralista de lo que se conoce como la democracia liberal, ¿no? Porque incluso, si usted me lo permite profundizar, se supone que el mercado debe responder en todas las áreas al único propósito de la prosperidad individual y el enriquecimiento, sobre todo, el enriquecimiento de todo el mundo. En otras palabras, el neoliberalismo puede definirse como la extensión indefinida de la racionalidad capitalista a todas las esferas de la existencia, incluso a la llamada subjetividad humana. El neoliberalismo se presenta como una estrategia política de transformación, así se presenta, de transformación, en órdenes competitivos. ¿Qué implica esto? Implica el debilitamiento o la eliminación de las fuerzas de oposición, con el objetivo obviamente de imponer a la sociedad los estándares operativos generales, de los que el principal es la competencia, que es la única que garantiza la soberanía de la o el consumidor individual. ¿Quién promueve mucho esto? Salinas Pliego. El mercado competitivo es una especie de imperativo categórico que permite legitimar todas las medidas más extremas, incluso, déjeme decirle, incluso el uso de la dictadura militar, si fuera necesario, o como ocurrió en Chile, por ejemplo. Chile es el ejemplo de eso, un golpe de Estado que fue aplaudido por las autoridades intelectuales del neoliberalismo, por los creadores del neoliberalismo. Incluso se dice que Chile fue laboratorio, ¿no? El primer laboratorio de América Latina. El neoliberalismo como lógica general del funcionamiento de una sociedad, pues solo puede imponerse mediante la neutralización de las fuerzas sociales, políticas, culturales que se le oponen. Pero obviamente hay dos medios para lograrlo. El aplastamiento violento, ¿no? A través de un fascismo tradicional o renovado, o bien lo que es la erosión de los resortes y las instituciones de la democracia, de forma lenta o de largo plazo, ¿no? Durante varias décadas, que fue lo que hicieron en México. Y por supuesto debilitando al Estado. En ambos casos, ¿cuál es la lógica? La lógica normativa del neoliberalismo presupone la creación de condiciones políticas, ideológicas y sociales para su extensión y en particular para su debilitamiento de todo lo que puede obstaculizar la racionalidad del capital. Es decir, hay que acabar con el Estado. Si hay una unidad del neoliberalismo, no es doctrinal, ¿está de acuerdo? Es esencialmente estratégica, relativa al objetivo final, a los medios, obviamente, para neutralizar a un enemigo que es capaz de adoptar rostros diferentes según la situación. Ese es el gran tema con el neoliberalismo. Hay muchos, y aquí viene una pregunta con la que voy cerrando este primer tema. ¿Cómo socava el neoliberalismo los cimientos de los regímenes políticos liberales, por ejemplo? Yo creo que estamos ante una nueva combinación entre el neoliberalismo y el populismo nacionalista más autoritario. Como si en el ámbito de absolutamente todas las técnicas para imponer la libertad de los mercados, las fuerzas políticas a la vez neoliberales y nacionalistas hubieran logrado una hazaña, ¿no? La hazaña de darle la vuelta a la cólera de las masas y utilizarla precisamente para promover el neoliberalismo radical. Es un híbrido cada vez más profundo entre el neoliberalismo y el nacionalismo populista. Por eso es que hay gente que me dice, oye, pero ¿cómo podemos pensar que Javier Milei está en el mismo barco que Trump, que Noboa está en el mismo barco que Meloni,
que Meloni, que Santiago Abascal, que Le Pen, Katz. ¿Cómo? Que lo que pasa en Hungría, que lo que pasa en Alemania, que lo que pasa en Holanda. Eso es lo que han hecho. Juegan mucho con ello. Cuando tú mezclas neoliberalismo y nacionalismo populista, captas de inmediato, capta los afectos mediante la instrumentalización del resentimiento hacia las élites, sobre todo de izquierda, que se supone han traicionado al pueblo nacional. Y esto solo es posible, ¿sabe cómo? Desplazando las cuestiones políticas desde el terreno de la injusticia social al terreno de la identidad nacional, la religión y las jerarquías tradicionales. Esta llamada guerra de valores, ¿no?, lo que permite es desviar la ira, la frustración, los miedos sociales a la parte de la población más vulnerable. De la parte de la población más vulnerable hacia chivos expiatorios. Migrantes, negros, mujeres, homosexuales, sindicalistas, activistas, intelectuales, periodistas. Y por lo tanto esta guerra neoliberal, esta guerra civil neoliberal, no es solo la lucha librada por un aparato estatal contra los derechos sociales y las libertades públicas, sino también una guerra cultural, porque eso es el neoliberalismo, y es lo que estamos viendo ahora. Es una guerra cultural intestina que se libra, si usted me lo permite, en detrimento de los intereses de las mayorías.